Muy buenas tardes, sean todas y todos ustedes bienvenidos. Les pedimos amablemente que por favor apaguen sus teléfonos celulares o los configuren en modo de silencio. El Instituto Estatal Electoral extiende una cordial bienvenida a todas y a todos ustedes al inicio de la primera semana de Derecho Electoral impartida a este organismo por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de la Sala Regional Toluca. Recibimos respetuosamente a quien es nuestro primer ponente, doctor Juan Carlos Silva Adaya, magistrado presidente de la Sala Regional Toluca. Asimismo, se encuentra con nosotros la licenciada Guillermina Vázquez Benítez, consejera presidenta de este instituto. Al igual, están con nosotros las consejeras y los consejeros electorales, licenciado Uriel Hugo Huerta, licenciada Blanquestela Tolentino Soto y maestro en Derecho Augusto Hernández Abogado, al igual que el licenciado Salvador Domingo Franco Asad. Nos encontramos reunidos en este recinto dirigentes y representantes de los partidos políticos, al igual que militantes, asimismo el secretario ejecutivo, directores ejecutivos y personal de este organismo. A continuación, la consejera presidenta nos brindará unas palabras de bienvenida. Muy buenas tardes a todos y todos, sean bienvenidos. Saludamos con gusto la presencia del magistrado Juan Carlos Silva Adaya, presidente de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Como es de todas y todos sabido, en diciembre de este año dará inicio formalmente el proceso electoral ordinario 2015-2016, con la instalación del Consejo General encargado de la preparación, desarrollo y vigilancia, entre otras actividades, de las elecciones. El proceso electoral que se avecina para la renovación simultánea de los poderes ejecutivo, legislativo y los ayuntamientos constituye un reto sin precedentes en la historia democrática de nuestro Estado. Ello en virtud de la amplia y compleja logística que dicho proceso electoral implicará en todas sus etapas para atender el desarrollo paralelo de diversas actividades, aunado a la nueva dinámica de coordinación entre este organismo y el Instituto Nacional Electoral, sin omitir mencionar los cambios sustantivos que han tenido la legislación electoral local, además de la reciente distritación electoral de la entidad. Nos encontramos inmersas en una serie de transformaciones al sistema electoral mexicano hacia la evolución a un federalismo denominado cooperativo, las cuales nos demandan una comprensión integral y analítica de sus múltiples vertientes. En este contexto, el conocimiento y la profundización en estos temas resulta vital para los partidos políticos, así como para los candidatos independientes en su caso, en su actuar como contendientes y representantes populares, y para los árbitros electorales, al igual que el personal de este instituto, en el desempeño de nuestras facultades. Es por ello que el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo reconoce y agradece los lazos de colaboración interinstitucional que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de la Sala Regional Toluca y el Centro de Capacitación Judicial Electoral, ha tenido a bien tender con este órgano mediante la Semana de Derecho Electoral, que contribuirá de manera importante al desarrollo profesional de las y los asistentes en 5 temas cardinales: control de constitucionalidad y convencionalidad, justicia intrapartidista, candidaturas independientes y género, precampaña, campaña y propaganda gubernamental, política y electoral, acceso a radio y televisión y criterios del procedimiento especial sancionador. En el inicio de esta jornada de actualización y capacitación especializada, contamos con la distinguida participación del magistrado Juan Carlos Silva Adaya, presidente de la Sala Regional Toluca.
mis compañeras consejeras y consejeros y su servidora, quienes en días pasados nos integramos al Consejo General de este organismo en una nueva etapa de su vida institucional, refrendamos nuestro compromiso con la conducción puntual, certera y apegada a derecho de los trabajos rumbo al proceso electoral entrante. Y asimismo reiteramos la disposición del Instituto Estatal Electoral de continuar fortaleciendo estos puentes de colaboración interinstitucional. Magistrado presidente, una vez más, bienvenido a esta su casa. Por favor, haga extensivo nuestro cordial saludo al magistrado Constancio Carrasco Daza, presidente de la Sala Superior, y a las magistradas de la Sala Regional Toluca, licenciada Marta Concepción Martínez Guarneros y doctora María Amparo Hernández Choncuy. Cedemos a usted el uso de la voz. Que se encuentran en el instituto y poder intercambiar puntos de vista, sobre todo en estas horas de la tarde, que pues después de la comida pues, se antoja más para otra cosa, pero bueno, agradezco la oportunidad que me dan de intercambiar puntos de vista. La dinámica que les quiero proponer es precisamente que si ustedes desean intervenir y participar, observaciones, comentarios, en fin, preguntas, con todo gusto, si están de acuerdo, que lo hagan a lo largo de la exposición. Para mí es un honor el que los partidos políticos, los representantes de estos institutos políticos, las consejeras, en fin, que puedan estar aquí presentes. Lo que pretendo referir pues es más producto de la experiencia. Desde 1991 estoy en la cuestión electoral, desde el Instituto Federal Electoral, después el Tribunal Federal Electoral y recientemente, bueno, ya no recientemente, es en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y creo que esta experiencia se ha enriquecido ahora, sobre todo cuando uno tiene la posibilidad de interactuar con los integrantes de los institutos de la circunscripción, con los magistrados, el personal jurídico de los tribunales locales, tanto en el trabajo que nos ocupa, que es la resolución de los medios de impugnación, como en las reuniones nacionales de magistrados y en algunas en donde sea de esta asociación de consejeras y consejeros de los institutos electorales locales. Esto es muy importante porque pues solamente cuando uno tiene esta oportunidad de interactuar se puede conocer las realidades que se vienen dando en los institutos y en los tribunales. Yo desconocía, por ejemplo, que en el caso de un instituto electoral que es en Nayarit, me sorprendió cuando tuve noticia de que no tienen más de 20 personas como personal permanente, y otro instituto como es el de Michoacán, 60. Entonces, si a eso aunamos la cuestión de que derivado de los procesos de designación de los institutos por parte del Instituto Nacional Electoral, como de los tribunales por parte del Senado, esto en algunos casos se ha traducido en una situación donde se considera por las entidades locales, los gobiernos locales, en fin, que ya no son parte de la estructura del Estado, ¿no? Entonces, hay situaciones, me comentan, en donde tienen que batallar con la cuestión de los presupuestos y entre otras cuestiones, nada menos que
desde antes que se diera esta situación, recuerdo que en alguna ocasión se presentó un caso, todavía no teníamos este esquema, resultado de la reforma del 2014, y se instó por parte de quienes integraban, bueno, no quienes integraban, sino los partidos políticos, se van a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para hacer valer cuestiones, gracias, que estaban relacionadas con la aprobación del presupuesto. Y entonces me llamó la atención porque fue la cuestión de que si ya se iba a dar el proceso electoral local y el instituto estaba operando con el presupuesto del tiempo que no corresponde al proceso electoral. Entonces, porque operaba de acuerdo con las leyes estatales de que si no se aprobaba el presupuesto, se regía el presupuesto del anterior ejercicio. Y entonces, pues el anterior ejercicio no había habido elecciones y estaban con esa cuestión. Finalmente viene la decisión de la Sala Superior y pues ya se da esta cuestión. Entonces, a esto me estoy refiriendo porque creo que un aspecto fundamental en el caso de los tribunales federales, los tribunales nacionales, es que debemos estar muy empáticos, muy sensibilizados de las situaciones que se vienen presentando en las entidades federativas. Creo que es el caso de las salas regionales. También quiero referir que en alguna ocasión me tocó visitar Huejutla, porque había un convenio o existe todavía con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Y entonces en esa ocasión estaba más dirigido a secretarios de estudio y cuenta. Y pues dije, yo quiero ir para ver qué es lo que está pasando, en fin, como también estuve en Cherán, Michoacán, y nos cambia completamente la perspectiva. La verdad es que el trabajo de campo es muy importante. Creo que es muy conveniente los alegatos verbales que se llevan a cabo con los candidatas, los candidatos, los partidos políticos, en fin, nos cambia muchísimo la visión cuando nos empiezan a sensibilizar, así como, por ejemplo, fue el caso que tuvimos noticia de la situación tan complicada que aparecía en Michoacán, además de lo que estaba en los medios de comunicación, cuando llegaban las candidatas y los candidatos y nos referían la situación tan problemática que atravesaba por cuestiones desde la integridad personal de los candidatos. Entonces, yo les insistía cuando iban en los alegatos de oreja, oiga, a ver, precíseme esto de que tiene amenazas usted. No, sí, tenemos amenazas. Bueno, pues yo le quiero decir que independientemente de la determinación que nosotros adoptemos, también nos tenemos que hacer cargo de estas cuestiones porque pues, habrá que desplegar seguridad pública, etcétera, ¿no? Entonces, así, entre otras cuestiones, o por ejemplo, conocer problemas que estaban viviendo en tribunales locales, donde nos decían, oye, es que fíjate que nosotros, por ejemplo, en alguna ocasión me tocó ir a Aguascalientes, y entonces, pues creo que las instalaciones del tribunal, creo que cabían 4 tribunales en esta área, ¿no? Y entonces entro al área donde estaba el tribunal, una parte del Tribunal Superior de Justicia, y entonces entré y dije, ¿y el tribunal? Pues en este momento usted está entrando a la oficialía de partes, si da 2 pasos más va a entrar a la Secretaría General, y si camina 4 pasos más va a estar ya en las ponencias de los magistrados. Y me decían, es que los magistrados y las magistradas no tenemos secretarios de estudio y cuenta. Sorprendente para mí. Entonces, estas cuestiones nos sensibilizan de cómo está la situación de la seguridad, de cómo está la situación de los tiempos, de cómo están muchas otras cuestiones. Por ejemplo, ustedes van a enfrentar situaciones que tienen que ver con la fiscalización. Cómo se da la cuestión esta de los informes de precampañas, los de campaña, y cómo están sincronizados o no sincronizados con los tiempos de resolución o de otorgamiento de los registros, o bien la resolución en los medios de impugnación ante el tribunal local
y después con las salas regionales y después las tomas de protesta y de instalación. La verdad es que les debo decir, no hay esa sincronía y todos estamos trabajando, como en alguna ocasión escuché decir a un magistrado de la anterior integración de la sala superior, trabajamos a matacaballo, ¿no? Entonces, muchas cuestiones van a demandar de los institutos, de los tribunales y de las salas regionales soluciones innovadoras. Entonces, me parece que esta parte, la que vamos a ver, tiene que ver con esta cuestión. Recuerdo que en alguna ocasión, también en este proceso que concluyó, el instituto, más bien el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, dicta un acuerdo y dice, tenían un plazo para resolver los juicios de inconformidad, pero como les estaban haciendo valer situaciones de nulidad de la elección por rebase de tope de gastos, decían, y esta cuestión todavía no se decidía en forma definitiva por el Instituto Nacional Electoral, y peor cuando se presentaba el recurso de apelación ante la Sala Superior. Entonces decía, no podemos resolver esto dentro de nuestros plazos que se prevén en la legislación, porque primero debemos tener el dictamen, que es lo que resuelve el Consejo General del Instituto Nacional Electoral sobre el dictamen de la llamada Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, así se llama el órgano, ¿no? Y entonces, pues cuando impugnan los partidos y dicen, oye, es que no está resolviendo los medios de impugnación, no va a resolver porque tiene estos dos acuerdos y va a resolver después del tiempo que se establece en el Código Electoral. Pues nosotros veíamos y decíamos, pues es que es razonable la determinación que está adoptando. Entonces, sobre estas cuestiones, me parece que puede ayudar algunos aspectos sobre los cuales ya hay precedentes en las salas regionales y en la sala superior. Y sobre todo, precedentes de lo que se viene haciendo en los institutos y tribunales locales. ¿Y a qué voy con esto? Les voy a referir otra cuestión. En el caso del Instituto Electoral del Estado de Colima y luego el Tribunal Electoral del Estado de Colima, adoptaron decisiones que tienen que ver con la perspectiva de género de carácter horizontal y cómo no solamente tiene que cuidarse el aspecto que ya está muy desarrollado, que es la paridad vertical en cuanto a la conformación de las listas, sino también el aspecto relativo a la paridad desde la perspectiva horizontal, la paridad horizontal, pero que también está referida al acceso a los cargos. Determina el Instituto Electoral del Estado de Colima, ¿sabes qué? También rige la paridad horizontal en el acceso. Después el tribunal resuelve y dice, se confirma la determinación del instituto. Esa determinación, por cuanto a la conformación de la legislatura local, se impugna a través del juicio de revisión constitucional electoral y el juicio para la protección de los derechos políticos electorales, tanto por candidatos como partidos políticos, ante la Sala Regional Toluca. ¿Y qué pasó en la Sala Regional Toluca? Se revoca la determinación del tribunal local y a su vez la determinación del instituto. Y para muchos diría, bueno, pues se la buscaron, ¿no? Si ya hay algunas determinaciones de la Sala Superior en este sentido, pues que es a lo que debemos apostarle, pues a tener mucho cuidado de cómo está resolviendo la Sala Superior. Sin embargo, yo les quiero decir que tenía precedentes en el otro sentido, ¿no? Que fue el caso de Coahuila, una determinación de la Sala Regional Monterrey que se impugna ante la Sala Superior y fue confirmado cuando se vio la cuestión relativa al acceso. Y había otros precedentes, los más recientes, que iban en el otro sentido. Y entonces uno puede decir, bueno, ¿cuál es la enseñanza? Primero, yo diría,
En alguna ocasión escuché al magistrado Jesús Orozco Enríquez, ahora integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, decir: eso otro que lo digan los demás. Y entonces a él le tocó irse en muchos votos particulares. Sé que también hay quien tiene más de 500 o 600 votos particulares, creo que tampoco era el caso así. Pero bueno, tenía votos particulares y les voy a mencionar uno de esos votos particulares que tenía, que era lo de la justiciabilidad de los asuntos de los partidos políticos antes de que se reformara la Constitución y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. Y después, la mayoría de la Sala Superior le dio la razón. Y así hubo otras cuestiones donde hubo distintos votos particulares de los integrantes de la Sala Superior que se convirtieron no solamente en determinaciones, primero minoritarias y después vinieron en mayorías unanimidad, sino también en reformas constitucionales y reformas legales. ¿A qué voy? Conclusión. No es un valor por sí mismo el buscar la confirmación. Si es cierto, los órganos de administración de justicia estamos para dar certeza a través de la congruencia y la uniformidad de nuestros precedentes. Eso es importante. ¿Por qué? Porque le permite a los justiciables planificar sus actividades bajo condiciones de certeza. Ya sé cómo me van a resolver, pero la verdad es que la cuestión electoral, como ustedes saben, es muy vertiginosa, dinámica, está cambiando. Tenemos un marco, ustedes, que es la de la reforma electoral del 2014. ¿No? Prácticamente se va a estrenar. Y entonces muchas cuestiones son novedosas, aspectos que yo pensé que ya lo había visto todo en la Sala Superior como secretario de Estudio y Cuenta y secretario instructor y que ya podía morir muy bien porque lo había visto todo, están cambiando. ¿No? Y así nos venimos enfrentando, no solamente con la cuestión esta tan mencionada de la paridad, sino también situaciones novedosas como el transfugismo, o por ejemplo la situación esta de las candidaturas independientes, o la situación que tiene que ver con la sobreexposición mediática, o situaciones que, en fin, y es un largo etcétera. Entonces, ¿a qué estamos llamados los institutos, los tribunales locales, las salas regionales y la Sala Superior, el Instituto Nacional Electoral? A dar respuestas. Y sobre todo porque muchas cuestiones que se están generando en la materia electoral están partiendo, si me permiten ustedes la expresión, más o menos de la periferia al centro. Es en las entidades federativas donde se están desarrollando muchas cuestiones novedosas. Fue primero en las entidades federativas donde nos surgieron las candidaturas independientes antes de que se establecieran expresamente en la Constitución, ¿no? Por ejemplo, pues me parece que Coahuila, Sonora, en fin, o cuestiones relacionadas con las precampañas también surgieron las entidades federativas, Baja California, el sureste, o cuestiones que están asociadas con la democracia participativa antes de la reforma constitucional del 2012 también empezaron a surgir en las entidades federativas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si es cierto, existen leyes generales, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la de partidos políticos, la de delitos electorales, pero todavía existe un gran espacio para donde las propias autoridades locales van a tener que dar estas respuestas. Y menciono el caso del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, con ese acuerdo donde dijo, suspendemos la resolución. Algunos dirían, oye, no, es que eso va contra el artículo 41, fracción sexta, que dice que la presentación de los medios de impugnación no tiene efectos suspensivos. Bueno, pues aquí sucedió algo que se parece más a eso, pero la otra era resolver los juicios de inconformidad sobre rebase, topes de gastos sin tener la información suficiente, ¿no? O, entre otras cuestiones, también está lo que vi en el caso de Colima sobre la cuestión de género o lo que se ha visto en otras entidades federativas en otras materias. Bueno, empiezo con la exposición. Fíjense que creo que también es muy importante
vernos en un plano de igualdad. ¿Igualdad qué significa? Lo que existe en el sistema federal mexicano es autoridades federales con competencia nacional y federal, autoridades locales con competencia estatal o en el ámbito del Distrito Federal y autoridades municipales. Pero no existe una sobreposición, eso creo que ya quedó superado, entre régimen federal en relación con los estatales. No, lo que debe existir en el caso de los institutos y los tribunales con las autoridades federales, con estas competencias nacionales y locales, es una suerte de diálogo, un diálogo respetuoso, un diálogo que consiste en el intercambio de puntos de vista sobre las distintas formas de ver el derecho. Pero sobre todo, lo que debemos encontrar es respuestas contextualizadas. No se pueden dar muchas veces las mismas soluciones, y esto no implica que exista una dispersión en cuanto a los precedentes, de tal manera que no los exista, porque cambia el contexto. Lo dice Dieter Nolen, el contexto hace la diferencia. Si me permiten, les voy a dejar la presentación está grabada, si es de utilidad, y les voy dando las referencias bibliohemerográficas. Esta parte está cifrada fundamentalmente en una obra del doctor don Héctor Fix-Amudio, que se llama El control de la constitucionalidad en el ordenamiento mexicano, un libro que apareció originalmente en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y después fue publicado por Porrúa, muy importante. Don Héctor Fix-Amudio, al igual que otros teóricos, mencionan a Mauro Capelletti, entre algunos otros más, fue de los primeros que se empezó a preocupar por esta parte que se conoce como el derecho procesal constitucional. Algunos autores, don Héctor fue juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, su presidente, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, profesor, en fin, todo el mundo lo conoce. Y otro juez, que es el juez que actualmente funge en la Corte Interamericana, Eduardo Ferrer Magregor, que también fue mi compañero en el Tribunal Federal Electoral, trabajamos juntos, los dos éramos secretarios de estudio y cuenta, él con el don Cipriano Gómez Lara y yo con Jesús Orozco, pero el buen Eduardo mencionaba que el pionero, el primero que utilizó la expresión derecho procesal constitucional fue don Héctor Fix-Amudio. Lo importante es que él empezó a hacer una clasificación entre dos distintos diversos instrumentos protectores de la Constitución. Y así hace una clasificación, instrumentos protectores de la Constitución y garantías constitucionales. Los dos tienen por objeto la protección de la Constitución, pero uno pues, es un mecanismo más todas estas técnicas jurídicas a través de las cuales se pretende evitar la concentración del poder y que se dé estos controles interorgánicos entre los distintos instituciones que, de acuerdo con el diseño institucional, constitucional, se aparezcan en el Estado. Mientras que por garantías constitucionales entiende como es los instrumentos eminentemente procesales que tienen por objeto restaurar, restablecer el orden constitucional cuando éste es vulnerado. Después, esta parte creo que es muy importante, sobre todo porque fíjense ustedes que muchas veces las soluciones no las vamos a encontrar en las normas jurídicas, sino más bien en afiliaciones o construcciones de carácter teórico. Muchas veces, les debo decir, hemos acudido a las publicaciones del Centro de Asesoría y Promoción Electoral de América Latina, del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, entre otros más, Nolen, Sartori, los mexicanos, en fin, no quisiera mencionar uno en concreto, pero pues hay varios, están los trabajos de Arenas Batis, Berlín Valenzuela, en fin, entre otros más, que nos vienen dando aportaciones y nos permiten dar soluciones a distintos problemas que se enfrentan, sobre todo tomando en cuenta
que el lenguaje, muchas de las instituciones que nosotros ocupamos tienen una construcción altamente técnica, expresiones como recall, pensemos segunda vuelta, umbral mínimo, cociente rectificado, etcétera, pues tienen una connotación muy precisa en el derecho electoral. Claro que también a veces lo que ha llegado a ocurrir, nada más veamos la cuestión que se viene presentando en la representación proporcional, hay tal perversión de los conceptos que, bueno, nos cambian completamente el sentido. Yo recuerdo que en alguna ocasión estaba dando una plática en Chiapas y uno de los magistrados, ya esto tendrá cosa de unos 13, 14 años, me decía, oye Juan Carlos, es que fíjate que recuerdo que en alguna ocasión un maestro de la Facultad de Derecho, que estaba en ese tiempo como secretario de gobierno en Chiapas, estaba muy contento y se ufanaba porque decía que le había quedado muy bien su sistema de representación proporcional. Y entonces lo cuestionaba el magistrado del tribunal local y le decía, ¿pero por qué, maestro? Porque está muy contento de que su propuesta de representación proporcional quedó. Pues es que es muy bueno, ¿pero por qué es bueno? Pues es muy bueno, tan bueno, que nadie lo entiende más que solamente yo, ¿no? Entonces, pues pareciera que a veces lo que se busca es un poco, pues llevar estas cuestiones, pues con interpretaciones muy disímbolas, ¿no? Y entonces, si vemos cuestiones que tienen que ver con representación proporcional, coaliciones, candidaturas comunes, se aprueban y dicen algunos, es que este es el acuerdo posible. Pero empieza a preguntarle uno a un partido político, bueno, ¿qué es lo que entiendes? Pues yo a partir de esto entiendo la solución A. Y él le pregunta al otro, ¿y tú? La solución B. ¿Y tú? La solución C. Y total que cada quien aprobaron esa norma con ciertas expectativas, ¿no? Y efectivamente, genuinamente era eso, era una disposición que daba satisfacción a tres distintas posiciones completamente diversificadas y a veces hasta excluyentes, ¿no? Pero bueno, somos nosotros quienes vamos a dar el sentido técnico o la solución que resulte más consistente con la Constitución, con los tratados internacionales y todo esto que vamos a desarrollar, ¿no? Y yo les menciono, perdón si acudo mucho a los ejemplos, que en alguna ocasión nos tocó una consulta, resolver sobre una consulta que se hizo a la unidad de fiscalización del Consejo General del IFE en ese entonces. Y entonces le preguntaban al contador Cristalinas, oiga, los candidatos de representación proporcional, ¿cómo van a manifestar lo relativo a los gastos de campaña? Y entonces comenzaba diciendo, no, es que ellos no hacen campaña. ¿Por qué? Porque no son electos a través del voto directo, ¿no? Y entonces, pues para los que tienen muy claro lo que es el voto directo, pues no, es que no es así, ¿no? Realmente pues el voto indirecto ni siquiera existe en el sistema mexicano. De lo que nos habla el artículo 41 es de voto directo. Otra cosa es que en la boleta, más por una cuestión del diseño, se vota por mayoría, la fórmula, propietario y suplente, y ese voto se computa para representación proporcional, que aparece en el reverso de la boleta. Yo me he preguntado siempre, ¿y qué pasaría si un elector dice, para mayoría voto por esto, y para representación proporcional tacho una lista distinta? No sé, todavía no se ha presentado ese problema, por lo menos no lo he visto, pero me parece que, bueno, siempre tenemos esa posición muy cómoda quienes estamos en los órganos jurisdiccionales, que como no podemos adelantar opiniones o juicios sobre asuntos que pueden llegar, pues entonces decimos, pues eso no lo voy a decir ahora hasta que me llegue. En fin, pero me parece que más es una cuestión inercial, ¿no? Que ha ido como consecuencia del diseño de las boletas, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando en las boletas aparecía, o bueno, siempre ha aparecido, candidato no registrado, ¿no?
Y entonces, pues, ¿qué pasa? Pareciera que son unas boletas que a veces hasta inducen a esa situación. Y pues no siempre aparece que para efectos de decir cuál es la votación válida, se tengan que quitar los votos de los candidatos no registrados. Yo recuerdo que a nivel federal nosotros lo veíamos y pues hacíamos la justificación, bueno, es que los votos de los candidatos no registrados no entran porque no son válidos y mira, no se pueden traducir en ese efecto y todo eso, pero pareciera más que la propia autoridad indujo a esa situación, ¿no? Yo recuerdo situaciones dramáticas, hay un precedente ya de la anterior integración de una elección municipal, Las Vigas de Ramírez, donde votan por los candidatos no registrados. Ni siquiera eran independientes, ¿no? El independiente es el que está con su registro y, en fin, llevó todo el procedimiento. Y fue muy ingenioso porque era para elección municipal. Entonces, quienes estaban ostentando así como candidatos no registrados, no habían obtenido el registro, entregaron unos stickers a los que los iban a apoyar y cuando llegaban a la urna, más bien a la mampara, pegaban el sticker donde aparecía la lista y además lo tachaban, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues peor, porque además ganaron, ¿no? Y entonces ganan y finalmente, ¿cuál fue la solución que dio la Sala Superior? Dijo, no puede ser así y en fin, aplicó el precedente del caso Michoacán, ¿no? El 037 me parece del 2003, el JDC de la Sala Superior, ¿no? Y dijo, no pasa, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, en fin, pero vamos bien. Luego, en esta parte de la defensa de la Constitución, vamos viendo algunos instrumentos protectores de la Constitución y las garantías constitucionales. Es que aquí se me movieron las cuestiones así. Y dentro de los primeros instrumentos protectores están los políticos, económicos, financieros, sociales y de técnica jurídica, que por ejemplo podemos mencionar entre los políticos, los diversos controles que se establecen entre los controles interorgánicos. Por ejemplo, podemos mencionar las cuestiones que es la situación cuando se dan los informes de gobierno, las comisiones, la comparecencia de los secretarios de Estado ante las distintas comisiones parlamentarias, eso podríamos mencionar, los económicos y financieros, podríamos mencionar la cuestión relativas a la revisión de la cuenta pública, la aprobación del presupuesto, sociales, los que se pueden ejercer también dentro de estos mecanismos por la propia ciudadanía. Vamos a pensar en los procedimientos de votación, un mecanismo de control, sobre todo ahora que existe la reelección, algunos otros de técnica jurídica, por ejemplo, podríamos mencionar el procedimiento de aprobación de las leyes y sus diferencias con lo que aparece con el procedimiento dificultado de reforma constitucional, y dentro de las garantías constitucionales, más estos de carácter procesal, jurisdiccionales, cuando se llevan a cabo ante órganos formal y materialmente judiciales, tribunales a través de un procedimiento contradictorio, y no jurisdiccionales, otro tipo de control. Vamos viendo cómo otra cuestión. Con garantías constitucionales, justicia constitucional, derecho procesal constitucional, podemos utilizarlos como sinónimos, como expresiones equivalentes. La que está tomando carta de naturalización en el derecho mexicano es derecho procesal constitucional. La idea de garantías constitucionales más es una cuestión que se viene o tiene raigambre en la terminología kelseniana. Recuerden ustedes esta obra muy interesante que se llama La Garantía Jurisdiccional de la Constitución. Existe la edición electrónica por parte del Instituto de Investigaciones Jurídicas en esta biblioteca virtual, y es un libro muy importante porque él fue precisamente el creador de lo que se conoce como el control concentrado de constitucionalidad, desde la década de 1929, cuando se lleva a cabo la reforma a la Constitución checa, y se establece un tribunal constitucional. Inclusive es tan interesante lo que está planteando,
porque él recomienda que en este órgano de control de constitucionalidad inclusive se le dé representación a los partidos políticos. Dice, algunos de sus integrantes, ya que sea una cuestión completamente transparente, porque finalmente lo vienen haciendo, pues que los partidos políticos puedan designar a integrantes de este Tribunal Constitucional. Ese libro de la garantía jurisdiccional de la Constitución, ¿no? Y la justicia constitucional, que pues, también de este autor, Justicia Constitucional Comparada, Mauro Capelletti, que hay una traducción de la década de 1980 y tantos y que está publicada por la Universidad Nacional, ¿no? Luego, vienen los ejemplos, así dentro de los jurisdiccionales podríamos mencionar la acción abstracta de inconstitucionalidad, artículo 105, fracción segunda, la controversia constitucional, no sé si es al revés, el juicio de amparo, y luego, a pesar de lo que por inercia todavía se dice a veces por la Suprema Corte de Justicia cuando se habla del control concentrado, pues no incluyen muy bien a los medios de impugnación en materia electoral. Vean ustedes esta decisión paradigmática en expresión de Miguel Carbonell de la determinación del expediente Varios, 912 del 2010, cuando se habla del control concentrado, solamente se hace referencia al control abstracto, controversias y juicio de amparo. No se menciona los medios de impugnación, a pesar de lo que se establece en el artículo 99, en la Ley Orgánica y en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. Pero bueno, hay una determinación más reciente que también vamos a ver, donde ya nos está incluyendo también a los de la justicia electoral. Y sobre todo, vamos a decirlo también, al ámbito local. Entonces, bueno, pues ahí menciono los medios de los que expresamente tienen este cometido y los no jurisdiccionales. Podríamos mencionar un ejemplo histórico, el procedimiento investigatorio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que fue derogado en 2007, el juicio político y otros tipos de responsabilidad, lo que se denomina por otros autores como un control político. Es un órgano no jurisdiccional que resuelve con criterios de oportunidad política. El procedimiento ante las comisiones de derechos humanos, que ya más pasó lo que era la facultad de investigación de la Suprema Corte a la espera de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El procedimiento de consulta ciudadana, en donde inclusive recordarán ustedes estos 3 ejercicios que se realizaron recientemente, en donde se hace la propuesta en este año de 2014, que fue 2014-2015, los procedimientos de consulta que se propusieron por 3 partidos políticos, lo relativo a los salarios mínimos, la cuestión de la desaparición de la representación proporcional y la situación de la materia energética, ¿no? Entre otras cuestiones, ¿no? Y que finalmente, pues bueno, ya en el procedimiento de revisión por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación llegó a la conclusión de que no eran constitucionales y entonces pues todas esas firmas que se juntaron se fueron a la basura, ¿no? Entonces pareciera que ahí pues tendrá que realizarse una reforma para que, como lo dicen coloquialmente, no pongan primero la carreta y después a los animales, ¿no? Sino más bien primero preguntar la cuestión de la constitucionalidad y ya después pues, con ese aval pues irse en firme a juntar las firmas. Pero bueno, pues es parte del procedimiento de error y aprendizaje, ¿no? Bueno, luego está esta cuestión de la clasificación de las garantías constitucionales según Kelsen, las garantías preventivas. Podríamos decir que ese sería por ejemplo, en el procedimiento de la revisión de la constitucionalidad de consultas, tendrían ese carácter, no así como aparecía originalmente en la Constitución Española de 1978, donde para la aprobación de los tratados internacionales primero tenía que hacerse una consulta ante el Tribunal Constitucional, y bueno, pues ya era que se les daba el aval, o como actualmente persiste en Guatemala, ¿no? Que sí se requiere ese de carácter preventivo antes de que entre en vigor un tratado y que se celebre.
y más bien tenemos garantías de carácter represivo, es decir, una vez que se ha aprobado la ley, se emite el acto de la norma general, en fin, ya se procede a la revisión, es más bien una cuestión ex post facto. Y luego al sujeto o objeto de control, garantías personales, pues, que podríamos nosotros identificar como un control concreto, actos de aplicación de la ley, revisión de la constitución de la misma a través de la norma jurídica individualizada y las llamadas garantías objetivas, que yo creo que es más lo que coincide con el control abstracto, ¿no? Control de leyes. Luego vienen algunos ejemplos de control político, la cuestión del control jurisdiccional que ya lo mencionamos, de control por órganos constitucionalmente autónomos, Instituto Nacional Electoral, que también se da este control de constitucionalidad, en cierta forma, el control social o no institucionalizado, pensemos el que se ejerce por parte de los ciudadanos y que tiene, desde mi perspectiva, mayor incidencia, sobre todo en el caso de los órganos límite. La Sala Superior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde tienen un mayor control, desde mi perspectiva, sí es cierto, no vale para modificarlo o revocarlo, pero sí es un control muy fuerte, que es el que se ejerce precisamente por la ciudadanía. Cuando empiezan a revisar nuestras determinaciones y empiezan a destacar los aspectos opinables o que los hacen muy cuestionables por la falta de consistencia o de congruencia con los precedentes, o cuando nuestra motivación no es tan importante o suficiente para que podamos establecer por qué no se siguió el precedente y se cambia, o bien por qué el asunto no es igual a un precedente y se da una solución aparentemente distinta. Creo que eso es una cuestión muy importante que se viene realizando por la academia y que es muy importante que atendamos los tribunales. Ustedes recordarán que desde hace ya algunos años atrás se vienen llevando a cabo los observatorios electorales, y es aquellos eventos donde concitan la Sala Superior, las salas regionales, a diversos académicos y revisan las determinaciones del tribunal. Yo fui en uno de estos eventos donde escuché cómo Manuel Atienza, en una forma muy puntual, cuestionaba determinaciones de la Sala Superior sobre acceso a la justicia para pueblos y comunidades indígenas. Y decía, ¿cómo es posible que revoquen un acto de un instituto electoral local porque no le notificaron a los de la comunidad en el idioma correspondiente? Y entonces, a partir de esto se dice, no hay extemporaneidad, lo resuelve así la Sala Superior. No le corrió el plazo y no importa que venga muchos días después a presentar el medio de impugnación que originalmente se presenta dentro de los 4 días siguientes a aquel en que tienes conocimiento. Era una determinación donde se dijo no se van a llevar a cabo elecciones, así lo resuelve la legislatura local y lo publica en el periódico oficial del Estado y se le comunica a los integrantes de esta comunidad. Echa para atrás la determinación la Sala Superior en una sentencia de poco más de 100 hojas, lenguaje ciudadano, 100 hojas, por una cuestión de que no notificó en su idioma, pero también la sentencia de la Sala Superior no se notificó en el idioma, ¿no? Entonces, pues fueron esas grandes inconsistencias, lo dijo Manuel Atienza, yo también lo advertí, pero pues en ese momento era secretario de Estudio y Cuenta, pues no podía decir mucho, ¿no? Entonces nadie me iba a hacer caso. Vean ustedes un artículo que aparece en La Silla Rota, es una serie de consideraciones que pretenden ser periodísticas, donde una secretaria de Estudio y Cuenta de la Sala Superior, creo que todavía es secretaria de Estudio y Cuenta, critica el trabajo que se hace en los tribunales locales y en las salas regionales, ¿no? Entonces no solamente nos revisa los magistrados, la magistrada de la Sala Superior, sino también ahora los secretarios de Estudio y Cuenta nos regañan, ¿no? Entonces, pero bueno, véanlo ustedes. Entonces, y otro control
administrativo que estoy señalando, que es el Poder Ejecutivo, ¿no? Participando en el procedimiento legislativo a través de las iniciativas, la publicación y la cuestión esta del indulto, ¿no? Que estoy señalando. Bueno, aquí viene una parte que tiene que ver con una forma de concebir el derecho. Ustedes recordarán que cuando se habla de control de constitucionalidad se distingue entre los dos grandes modelos, el sistema americano y el sistema continental europeo, austriaco kelseniano, o que también se ha denominado concentrado, o el modelo americano de Judicial Review. Desde 1803, con esta sentencia paradigmática del asunto Marbury versus Madison, donde fue ponente el Chief Justice John Marshall, resuelve a partir de la interpretación que realiza, me parece, del artículo 6º, sección segunda, no sé, de la Constitución de los Estados Unidos de 1787, que tiene un texto muy similar, muy parecido a nuestro actual artículo 133, que viene desde la Constitución de 1824, que más o menos dice así: esta Constitución, las leyes generales que emanan de ella, los tratados internacionales serán la ley suprema de la Unión. Los jueces de los estados se ajustarán a lo dispuesto a dicha ley suprema, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en sus constituciones locales. Ese texto, que es muy similar al de la Constitución de Estados Unidos, siguió dos historias distintas, muy accidentadas. En el caso del constitucionalismo de los Estados Unidos, resuelve la Corte Suprema de los Estados Unidos que eso implica que los jueces, independientemente de que fueran federales o locales, pueden revisar la constitucionalidad de las leyes que son aplicadas y cuyos medios de impugnación se presentan ante los mismos. Y dijo, o es verdad que nuestra Constitución es la ley suprema, o se trata de una cuestión que es algo ilusorio o falso, ¿no? Y dijo, pues, sí, para que se dé que efectivamente es la Constitución que tiene una supremacía constitucional, lo que hay que hacer es otorgarles a los jueces la posibilidad de inspeccionar la constitucionalidad de las leyes que están aplicando o que se están aplicando y cuyos actos son cuestionados. Entonces, eso desde 1803. Y como ustedes saben, nuestro gran salto, o lo que se manifiesta así como gran salto, es la cuestión esta del caso Rosendo Radilla, una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, muy reciente, creo que 2011, ¿no? Si no me equivoco, y donde cambia, a ver, si no aquí traigo el 10. Sí, pero creo que es el 11, pero bueno. La cuestión es que es una sentencia del 14 de julio de 2011 y el expediente es de 2010, el 912 del 2010. Control difuso, constitucionalismo de los Estados Unidos, 1803. Además dicen algunos que desde 1794 ya se venía realizando este control difuso. Por lo menos así lo refieren algunos autores. Este libro me parece muy bueno. Se llama Las sentencias básicas del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, de Miguel Ventral de Felipe y Julio González García, una publicación del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y del Boletín Oficial del Estado. Creo que está en Gandhi, pero si no está ahí, por internet, ¿no? Marcial Pons, tarjeta de crédito, y lo mandan de España y realmente no salen muy caros, ¿no? Finalmente va a salir más barato que en las librerías de allá de la Ciudad de México. Y entonces, ellos refieren que desde 1794. La cuestión es que nadie discute que por lo menos desde 1803 se viene sosteniendo que los jueces locales pueden controlar la constitucionalidad. Y en México pues fue una historia muy accidentada. Hay una sentencia que les voy también a señalar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que apareció publicada
en el Diario Oficial en agosto de este año, que es el expediente 1396 del 2011. Y ahí dice la Suprema Corte de Justicia cómo fue oscilante. En la década de los 20, control difuso, después se dijo que no, en los 30, en los 40 después dijeron que sí, 50, etcétera, y pues era a veces la primera sala, la segunda sala, después ya cuando aparecen las otras dos salas, hasta la cuarta sala y la sala auxiliar, pues tenían los criterios así muy variados, ¿no? Unos que sí había control difuso y otros que no existían en el sistema constitucional mexicano. Pero pues fue hasta 2011 cuando la Corte ya sin ambajes, sin vacilaciones, dijo, sí hay control difuso. Entonces, ¿a qué obedece esto? ¿Son textos distintos? No, era el mismo texto, nada más que son dos formas distintas de concebir el derecho. El derecho, sabemos ahora, creo que nadie lo discute, parte desde la Constitución, los tratados internacionales, las leyes generales, que todavía en esa parte me parece que la Suprema Corte es deficitaria, no nos dice que son leyes generales, nada más dijo, bloque de constitucionalidad son Constitución Federal y tratados internacionales, pero todavía no nos dice qué significa esa expresión, leyes que emanan de la propia Constitución, que está en el 133, pero bueno, veamos qué dice un poco más adelante, ¿no? Entonces, la cuestión es que las dos diferencias entre la creación de Kelsen en la Constitución checa es que en el sistema americano es cualquier juzgador revisa la constitucionalidad de las leyes a través de los actos de aplicación. Puede considerar inconstitucional una ley e inaplicarla, pero en el caso concreto tiene efectos relativos y se hace de forma incidental. No es la materia principal del juicio, como ocurre también en el caso del control difuso, que podemos ejercer prácticamente todas las autoridades dentro del ámbito de sus competencias, según lo ha establecido la Corte también en la contradicción de tesis 293 del 2011. Y frente al modelo austriaco kelseniano, en donde puede resolver la inconstitucionalidad de la ley, tiene un efecto, puede tener efectos generales o erga omnes, y es la cuestión principal en el juicio, ¿no? Lo que se viene dando en esto. Solamente en el caso del control difuso del sistema americano, todos los jueces revisan constitucionalidad a través de los actos de aplicación, y en el sistema austriaco kelseniano es uno de lo que se ha denominado el sistema concentrado, solamente algunos jueces que tienen una competencia ad hoc para estas cuestiones, ¿no? Entonces, en fin, tardamos nosotros finalmente cerca de 2 siglos en darnos cuenta que, inclusive hasta con la interpretación gramatical, pues el artículo 133 no decía más lo que decía, ¿no? Los jueces se ajustarán a lo dispuesto en la Constitución, los tratados y estas leyes generales a pesar de lo dispuesto en sus disposiciones en contrario, ¿no? En fin, pero bueno, hay algunos tipos de control o efectos objetivos, desde la declaración directa de inconstitucionalidad de una ley, nuestras acciones de inconstitucionalidad, inaplicación temporal de la ley, también las acciones de inconstitucionalidad. Recuerden que la materia electoral ocurre sobre todo cuando no se llevan a cabo las reformas dentro de los, son 3 meses, ¿no?, anteriores a el inicio del proceso electoral, o dentro del proceso electoral, que no pueden operar o haber modificaciones fundamentales, y entonces tiene que respetar ese plazo. Pero cuando se llega a dar, de todos modos se revisa, y lo único que hace la Corte es decir, no se van a aplicar porque tienen carácter fundamental, aunque sean constitucionales, ¿no? La invalidación de actos, resoluciones o sentencias, que coincide con el control concreto, la aplicación directa de la Constitución, sobre todo, vamos a ver que esto es una parte que me está faltando todavía en las decisiones que ha asumido la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
porque nos habla de interpretación en sentido amplio, interpretación en sentido estricto e invalidación, pero todavía no nos resuelve la cuestión relativa a la omisión legislativa y la interpretación conforme con la Constitución. Bien, esta es una primera parte, vamos a decir una larga introducción. Si quieren podemos hacer un receso y continuamos en, no sé, qué será 10 minutos con la exposición. De licenciatura y maestría en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es especialista y maestro en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante, España. Concluyó los estudios de doctorado en Derecho en la Universidad Nacional de Educación a Distancia en España y obtuvo el diploma de estudios avanzados. Es profesor de Derecho Electoral en la Universidad Autónoma del Estado de México y en La Salle, así como también lo fue en la UNAM, entre otras instituciones públicas y privadas de educación superior. Es autor de distintos trabajos publicados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, así como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, entre otros organismos. Es autor del libro El control de constitucionalidad y las elecciones indígenas y coautor de otros más. Ha sido ponente en cerca de 200 eventos académicos, fue secretario de Estudio y Cuenta e instructor en la Sala Superior desde 1993 y actualmente es magistrado presidente de la Sala Regional Toluca. Bien. Continuando con la exposición, esta parte que les decía tiene que ver con cómo opera el control de constitucionalidad y la cuestión de convencionalidad de nuestro sistema jurídico mexicano. Lo primero que, pues bueno, fue determinado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en estos precedentes a los que ya he hecho referencia, el 912, el 2010, el 293 de 2011 y el 1396 del 2011, que fue publicado en este mes de agosto del 2014, pues fue precisamente determinar que en el sistema mexicano existe un bloque de constitucionalidad. Esta expresión, que no es más que referirse a cómo se da la cuestión de la supremacía en la jerarquía normativa, y es reconocer que tanto la Constitución Federal como los tratados internacionales, que tienen que estar de acuerdo con la misma, son el principal parámetro para el control de la regularidad jurídica. Así lo señala la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Inclusive, ya recientemente dice, no se da no es que exista propiamente una contradicción entre los tratados internacionales y la Constitución, porque finalmente por lo que debes optar es porque aquella norma, independientemente si corresponde a la Constitución o los tratados, que mejor proteja los derechos humanos, el criterio de pro persona. Entonces, esta situación pues ya fue claramente definida por la Corte. Esto, vean ustedes, desde 2011. Quiero señalar que desde el año de 2004, en la Sala Superior, en lo que fue su anterior integración, ya se aludía a esta cuestión del bloque de constitucionalidad, y no es propiamente una cuestión semántica, sino más bien una cuestión que tiene que ver con la jerarquía normativa y cómo opera la actividad jurisdiccional y cómo se hacen estos juicios de contraste contra qué Constitución Federal y los tratados internacionales. Entonces, esto que en 2004 fue definido por la Sala Superior, recientemente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue cuando se le identifica como bloque de constitucionalidad. Y a partir de esto pues, se establece los distintos niveles de control. Aquí podemos mencionar el control de constitucionalidad, si lo que se contrasta es el acto de autoridad, el acto del partido político con lo dispuesto en la Constitución Federal. El control de convencionalidad,
si este juicio de contraste se hace con los tratados internacionales. Inclusive también podemos mencionar el control de constitucionalidad local y el control de legalidad. La cuestión esta del control de constitucionalidad local, que en tesis de la Sala Superior del Tribunal Electoral también se identifica como control de legalidad, les quiero comentar lo siguiente. Ustedes recordarán que más o menos como desde el año 2001, 2001, en la Sala Superior se venían inaplicando disposiciones legales por cuestiones de constitucionalidad. Fue una cuestión que ocurrió desde esa data, y se hizo en muchos asuntos de Guerrero, Querétaro, me parece que Aguascalientes, en fin, entre otras entidades federativas. Hasta que, infortunadamente, se les ocurre a los magistrados, al magistrado José Luis de la Peza, hacer una consulta, una denuncia de contradicción de tesis por una cuestión de representación proporcional a propósito de la legislación del Estado de Quintana Roo, y entonces conoce la Suprema Corte de Justicia de la Nación y pues de pasada le da una repasada a la Sala Superior y le dice, oye, tú no puedes estar inaplicando disposiciones legales por problemas de inconstitucionalidad, porque en México no existe el control difuso. Y también pues, de pasada le dijo, pues
2008, cuando ya se lleva a cabo, 2008, la modificación de la Ley General del Sistema de Medios de Información, pues no estaban reconocidos propiamente estos asuntos de que se conociera el conflicto interno de los partidos políticos, sino fue a través de la jurisprudencia del Tribunal Electoral donde se abrió la puerta y que generó distintas iniciativas de institutos políticos para decir es que los partidos, el tribunal no se puede meter en la vida interna de los partidos políticos y finalmente lo que imperó fue estas determinaciones o determinaciones que se han adoptado también por los institutos, ¿no? Por ejemplo, cuando usted sabe que lo del procedimiento especial sancionador fue una creación del Tribunal Electoral, pero dijo tú, instituto, debes tramitar este procedimiento, una reforma más bien una determinación del 2006, antes de la reforma de 2007, la reforma constitucional, cuando se reconoce ya en el artículo 41 el procedimiento que se ha sancionado y fue una creación jurisdiccional. Entonces, esto más bien depende de las soluciones que a veces se dan con los órganos jurisdiccionales y los propios institutos. Recordemos que los institutos y los tribunales tienen una fuente de poder muy amplia. Me explico. Si usted revisa el artículo primero de la Constitución, se habla de las autoridades en el ámbito de su competencia que están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Da criterios de interpretación, el primero, el fundamental, el pro persona, y habla de las pautas interpretativas, universalidad, interdependencia, ¿qué otra cuestión? Progresividad y indivisibilidad, ¿no? Y entonces, si nosotros consideramos qué atribución tiene la autoridad electoral y pensamos, tiene atribuciones que están relacionadas con credencialización, Instituto Nacional Electoral. Pero si además a esa obligación de recibir las solicitudes, luego las instancias administrativas para expedir la credencial de elector y que aparezca en el listado nominal de electores, pues aparece muy bien, si me permiten la expresión, de manera muy objetiva, asexuada la responsabilidad. Pero cuando nosotros a esa atribución que figura en el artículo donde figure, le damos la lectura a través del lente del artículo primero, cuando tú realices cuestiones que están relacionadas con credenciales, debes promover, respetar, garantizar, proteger con esta perspectiva pro persona. Y entonces diríamos, oye, mira, si el pro persona está referido, como ya nos ha tocado en la sala, con grupos desaventajados, indígenas, analfabetas, personas, adultos mayores, entonces tiene una connotación distinta, ¿no? Me imagino también que será una cuestión así, por ejemplo, cuando nos referimos, oye, la labor de divulgación o capacitación que se lleva a cabo por los institutos. No es la misma capacitación que debes hacer en una zona, vamos a decir, de una población con una situación holgada, que aquella otra que corresponde a grupos marginales, ¿no? Es distinto. Entonces, tómate muy en serio esa labor de capacitación si tomas estos otros aspectos. Yo recuerdo que tuvimos asuntos que estaban relacionados con cuestiones de credencialización. Una de ellas, mujer, analfabeta y, en fin, si nosotros resolvíamos de acuerdo con el criterio, es que la solicitud se presenta en tanto tiempo y además tienes 4 días para impugnar. Pues era un desechamiento, clarísimo. Pero si nosotros contextualizábamos la decisión y nos hacíamos cargo de su condición de, oye, es analfabeta, resulta que va al módulo y entonces
le dices, oye, pues tienes que presentar la instancia, tenemos aquí el formato y presenta el medio de impugnación. Y luego regresa y entonces ahí es cuando ya le das el formato. Oye, pues es que quizás más bien tú fuiste el del problema, ¿no? Tu orientación no fue la adecuada. Cuando se presentó la primera vez debiste decirle, oye, pues aquí está el formato, tienes que presentarlo, no te vayas, mejor presenta la instancia para que lleve a la autoridad jurisdiccional que va a ser la que finalmente te resuelva. Esto que parece una cuestión menor, muy doméstica, oye, pues es nada más una credencial, finalmente me parece que son los precedentes que van construyendo las decisiones. ¿Cuál sería la regla? Oye, cuando se trate de una situación de grupos desaventajados, tú tienes que hacer o dictar resoluciones o sentencias compensatorias. ¿Cómo va a haber igualdad procesal en personas que no pueden participar en un proceso contradictorio jurisdiccional en igualdad de condiciones? Bueno, alguno diría, sí, es su contraparte es el instituto y entonces toda la estructura y todo eso. O, ¿cómo va a ser esta situación? Es un partido político, los militantes. Entonces, cuando ya empieza uno a hacerse cargo de estas situaciones de desventaja, es cuando uno empieza a entender que las expresiones que utilizaban en la Facultad de Derecho, yo recuerdo que decía uno de mis maestros, don Ignacio Medina Lima, es que el proceso es un combate judicial de iguales. Sí, pero no podemos decir que hay igualdad, que tengan igualdad de armas y oportunidades cuando no están en las mismas condiciones, ¿no? Y entonces, pues es cuando, por ejemplo, uno empieza a comprender, oye, es que por eso se habla de las cargas dinámicas en materia probatoria. Pues, claramente el proceso laboral pues está construido de esa forma. ¿Por qué tiene la carga de la prueba el patrón? Pues porque es el que está en una situación de ventaja, ¿no? Y empieza uno a ver las situaciones de preponderancia de algunos sujetos procesales y por qué no los puedes tratar igual. Entonces, vean ustedes, por ejemplo, algunas determinaciones que se adoptaron recientemente en la elección municipal de Tuxtla Gutiérrez, donde pues, el principal problema venía con los requerimientos por parte de la autoridad para llevar las pruebas al proceso. Entonces, pues ahí es donde uno puede, no solamente esto tiene que ver con cuestiones de acceso a la justicia, presupuestos procesales, etcétera, que no devenga la determinación en una resolución, en un desechamiento o un sobreseimiento por una cuestión de un problema, ¿no? Oye, pues resulta que fíjate que para llegar a la cabecera municipal pues se necesita tanto tiempo y entonces pues para llegar, en fin, no hay medios de comunicación o es muy difícil y entonces pues resulta que cuando se presentó al medio de impugnación habían pasado 14 minutos o 10 minutos, o etcétera. Y entonces cuando uno empieza a ver, oye, no, pues parece que está justificado y entonces empieza uno a hacer las construcciones para decir, oye, no importa que se hubiera presentado 14 minutos porque atendiendo al contexto puede uno asumir que precisamente pues no era accesible para que llegara a presentarse el medio de impugnación, así fuera ante la autoridad responsable. O cuando, por ejemplo, se presenta ante la autoridad no competente, ya se está modificando ese criterio y se dice, pues finalmente, ¿quién es el que tiene la carga de remitir el medio de impugnación inmediatamente a la autoridad que debe tramitarlo? Pues es la que lo recibió, ¿no? Entonces, en fin, si nosotros no estamos viendo una situación que se está generando un fraude a la Constitución, a la ley, un abuso del derecho, pues parece que no habría razones. Yo recuerdo en alguna ocasión cuando me decían los de la Secretaría General, es que se quejaron, ¿no?, de un partido político y decían, no, es que pues presentamos el medio de impugnación y como no llevábamos el acuse de recibo, cuando regresamos, pues entonces ya era muy tarde en lo que nos abrieron, etcétera, es muy complicado. Yo le decía al secretario general de Acuerdos, oye, ¿y por qué no le damos la copia?
No, es que se pueden malacostumbrar. Bueno, pues nomás es una copia, ¿no? ¿Y qué tal si te la presenta en domingo, ya cuando le va a vencer el plazo? ¿Dónde va a encontrar una papelería? ¿No? O si no, háblame y dime, yo bajo y le doy la copia. Pues no creo que, pues digo, soy magistrado y además presidente, no creo que se me vayan a decir, usted está haciendo algo indebido, ¿no? Pues lo veo muy sencillo esto, más si era la presentación de un recurso de reconsideración, ¿no? Pues sí. Ahora entiendo por qué el del partido político estaba muy enojado, ¿no? Porque le dijeron, ve a conseguir la copia, en lo que fue a conseguir la copia regresó, pues entonces fue una pérdida de tiempo. Digo, obviamente le checaron cuando presentó al medio, pues ya no iba a haber un problema de extemporaneidad, pero todavía la lata de ir a conseguir las copias el sábado en la noche o el domingo, pues me parece más complicado. Pero bueno, entonces me parece que estas cuestiones, cuando nosotros empezamos a acudir al artículo primero, además de realizarlo este control de constitucionalidad y convencionalidad, la preocupación mayor que aparece en este asunto de Rosendo Radilla es la tutela, la protección de los derechos humanos. No importa si los vas a fundar privilegiadamente en el Tratado Internacional o en la Constitución, lo importante es la disposición que mejor proteja el derecho humano. Claro, no lo abrió tanto la Corte y dijo, pues si aparecen restricciones en la Constitución tendrás que atender a dichas restricciones. Entonces, bueno, pues ahí lo vamos viendo. Luego, viene esta cuestión de la determinación del mejor efecto. Pero antes voy a señalar esto. En el 13, dice la Corte, deberás controlar convencionalidad en el ámbito de tu competencia. Y entonces, prácticamente, en cada fase, aquí lo estoy refiriendo más a la resolución de medios de impugnación, pero me parece que también desde el ámbito de la autoridad administrativa, en cada fase existe una oportunidad, una exigencia de proteger los derechos político-electorales. Pensemos en la cuestión relativa al registro de partidos políticos. Entonces, no es lo mismo iniciar el procedimiento de registro con el aviso y verlo en forma, como el resultado. Es que nada más va a ser hasta que te otorguen el registro. Y ahí es donde vamos a protegerte los derechos humanos. No, nosotros sabemos, pensemos por ejemplo en registro de candidatos independientes, digo, no quiero hablarme de más, pero ya nos ha pasado a nosotros que desde, por ejemplo, cuando dicen, oye, tienes tanto tiempo para presentar tu alta ante una institución bancaria para efectos de manejar tus cuentas. Y luego cuando uno sale y va a las instituciones bancarias, oye, pues es que tienes que constituir una ACE. Y luego con eso, pues ya te vas al banco y obtienes la cuenta y todo eso. Y te establecen un plazo, pero el plazo que nos dan no está compasado con los tiempos de las instituciones bancarias. Y entonces se desfasó. Así lo vimos en el Estado de México y nosotros echamos para atrás. Fue una ponencia de la magistrada Martínez Guarneros. Algunas determinaciones decía, es que no cumplió con el plazo del registro ante el banco, ¿no? De la cuenta de cheques. Entonces, oye, es que tomen en cuenta, pues allí el problema no fue el candidato o la candidata, sino más bien la institución bancaria, ¿no? Y entonces, ¿cómo desde la parte, desde los avisos, las convocatorias, el proceso de revisión, la determinación final, se dan estas cuestiones? Muy claramente, que voy a mencionar en la actividad jurisdiccional, también se dan estos aspectos. No es lo mismo que la autoridad se limite a recibir el medio de impugnación, publicarlo, avisarle a la sala regional o a la sala superior, formular el informe. El acto es apegado a la Constitución y entonces me lo tienes que confirmar. Y que mande la documentación de cajón. Qué distinta actitud sería, oye, va a haber problemas desde la tramitación, bueno, pues hay que
poner o disponer los mejores elementos para la recepción del medio de impugnación. Y soy una autoridad que no me interesa tanto que me confirmen, sino que se proteja de mejor manera el derecho humano. Y entonces, quizás, oye, en principio la determinación es así, pero hay que tomar en cuenta todos estos aspectos. Esta situación complicada por la que está atravesando, hay que tomarla en cuenta, etcétera. Y además la información que te voy a mandar es la necesaria para resolver el asunto. No tanto para que me confirmes, sino inclusive para que si tienes que revocar o modificar, tengas todo el contexto y puedas dictar tribunal una mejor sentencia para protegerlo. Debo decirles que muchas veces a nosotros nos cambia la perspectiva cuando las autoridades administrativas, solamente en una ocasión, bueno, sí me ha tocado cuando estaba en la sala superior, ver que autoridades administrativas iban a ver sus asuntos o de los tribunales locales. Fue un caso del Tribunal Electoral de Yucatán, cuando le estaban asignando tiempos. Impugna, no le gustó el tiempo que le estaban asignando para hacer su promoción institucional, impugna el acuerdo del Instituto Federal Electoral. Y me acuerdo que estaba ya el magistrado sí, que era de Yucatán, litigando su asunto, ¿no? Y entonces, pues la verdad lo que estaba señalando el señor es, primero, reconoce mi legitimación para impugnar este tipo de actos. Y me acuerdo que el proyecto venía desechando. Tú no tienes legitimación porque eres autoridad. Y yo le decía al compañero que lo había dictaminado cuando estábamos discutiendo con el magistrado, pues ¿cómo no va a tener legitimación? Pues si lo que está peleando es un tiempo, una cuestión de carácter institucional, no propiamente como autoridad, sino más bien como afectado, ¿no? Entonces, pues dije, pues si en el amparo, cuando se afectan intereses patrimoniales, pues se les da chance a las autoridades, pues ¿por qué no aquí en este caso? Más me parece que es muy razonable. Finalmente pues, se fue para atrás. La determinación y le dieron, no solamente le reconocieron legitimación, sino que dijeron que se le otorgara tiempos al tribunal, ¿no? Entonces, verlo desde esa perspectiva, la autoridad cómo se asume en la fase de tramitación. Pensemos ya, una vez que llega el medio de impugnación a la sala regional o al tribunal, pues desde ver las cuestiones de la procedencia. Oye, si yo voy a resolver pro persona, quiere decir que entonces también tengo que considerar la posibilidad de aplicar el pro actione en favor de la progresión de la acción. Todo. No es un procedimiento formulario o solemne donde si no vas y dices las fórmula de la manus injectio, así como en el derecho romano, entonces no te administran justicia, ¿no? No, es más bien un derecho fundamental, un derecho humano, el derecho de acceso a la justicia, de administración de justicia, y entonces hay que verlo de esa perspectiva. Y los requisitos son los requisitos mínimos, los indispensables para la válida constitución del proceso, no una serie de trampas procesales para ver en qué momento el justiciable se cae y se le va a desechar, ¿no? Y entonces, desde las cuestiones, ya les mencionaba, de oportunidad, desde aspectos que están relacionados, oye, quién es el que puede actuar como personalidad para comparecer y entonces es el que está ante la autoridad primigenia, etcétera. Y así podemos revisar muchas cuestiones que tienen que ver no solamente con oportunidad en la presentación de los medios, con legitimación, con personalidad, con interés jurídico, que van ensanchando el acceso a la justicia. Si empezamos a revisar cuestiones que tienen que ver con pruebas, oye, pues estamos hablando de equilibrio procesal, las funciones que tienen las juezas y los jueces, las magistrados en los procesos también son muy amplias, ¿no? También autoridades administrativas también tienen posibilidad de resolver medios de impugnación. La actitud tiene que ser distinta. Oye, ¿en qué caso se tiene que dictar o requerir información que es necesaria para resolver el asunto, que debía estar en el propio asunto, o que no habiéndolo ofrecido las partes, de todos modos el juez deba requerirla porque es
documentación indispensable para resolver. Entonces, estas facultades que dicen requerir aquella información que sea necesaria para resolver un asunto o que se lleve a cabo alguna diligencia siempre y cuando no obstaculice con la oportuna resolución del medio, pues adquiere una dimensión distinta. Es muy importante en este aspecto revisar la determinación o el criterio que se estableció por la Sala Superior en el asunto 359 del 2012, cuando empezó a hablar de las cargas dinámicas en materia probatoria. Y luego esta parte. Y luego, además de lo dispuesto en este artículo primero, en el mismo también aparece este criterio general, el criterio general de pro persona, y además como orientación final en materia de derechos humanos, pero también los criterios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, ¿no? Y cómo se han entendido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que derechos humanos que corresponden a todas las personas, que no puede verse un derecho de manera aislada, sino interrelacionado con otros derechos. Pensemos, por ejemplo, libertad de expresión y su correlación con otro tipo de derechos, como son el derecho al honor, el derecho a la propia imagen, la realización de elecciones libres. No hay una elección, no puede haber una elección libre si no hay acceso a radio, a televisión o condiciones de libertad para poder realizar una crítica sobre aspectos que tienen que ver con la forma de conducirse de figuras públicas o servidores públicos que pretenden postularse a un cargo público. No es precisamente una de las cuestiones fundamentales, uno de los aspectos de la libertad de expresión, que es la transparencia y el acceso a la información, como una suerte de control social o no institucionalizado, pero quizás el más fuerte y con una mayor legitimidad, que es el que se ejerce precisamente por la ciudadanía. La indivisibilidad, no puedes ver solamente un aspecto del derecho, habría que ver todos los aspectos que involucra el derecho, inclusive las propias limitaciones en los derechos. No existen derechos humanos de carácter absoluto, dice la Corte Interamericana, salvo el derecho a no ser sometido a tortura o a tratos denigrantes o degradantes, en fin, pero todos los demás son derechos que tienen limitaciones, y son limitaciones que tienen que estar previstas expresamente en la Constitución, en los tratados internacionales, en leyes formal y materialmente considerados, atendiendo al criterio de la razonabilidad, idoneidad, necesarias y proporcionales. Luego, la cuestión de los expedientes en donde se establecieron el 912 del 2010 y el 1396 del 2011 y la contradicción de tesis 293 del 2011, donde se afinan lo que aparece desde el caso Rosendo Radilla, en fin, el carácter integral del sistema democrático nacional. Recuerden ustedes que desde el artículo 3 de la Constitución debemos concebir a la democracia no solamente como un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento de las condiciones políticas, sociales, culturales, en beneficio de las personas. Y esto pues, le da un contenido mayor a lo que es el régimen de la democracia mexicana. Y otra cuestión que también quiero referir. A lo largo de la trayectoria en estas cuestiones electorales, recordarán ustedes que inclusive cómo se fue modulando el principio de legalidad. Todos sabemos que de acuerdo con el principio de legalidad, el postulado es todo lo que no está prohibido está permitido, y la autoridad solamente puede realizar aquello que está expresamente, para lo que está expresamente facultado, tal y como se prevé en la ley. Y esto ha sido modificado, ha sido modulado. Me explico. Existen a partir de las disposiciones constitucionales lo que se conoce como prohibiciones implícitas. Hay limitaciones que derivan de los propios principios constitucionales. La igualdad significa que tienes que respetar ese derecho a no discriminar a las personas
y también implica que no puedes adquirir o realizar situaciones ventajosas, o puedes realizar algunas otras cuestiones que impliquen un fraude a la Constitución o actos de simulación o abusos del derecho. Me explico. Antes que se realizara la reforma al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, donde expresamente se dijo nadie se puede afiliar más de una vez a un partido político. Sin embargo, mucho antes de esa reforma del 2008, la Sala Superior estableció limitaciones, creo que fue un precedentes del 2004, donde personas pretendían estar afiliadas a más de un partido político y realizaban procedimientos de constitución de partidos políticos y aparecían afiliados a los 3, 4 que estaban solicitando su registro en los partidos políticos. No aparecía la disposición expresa que prohibía esto, y la Sala Superior dijo, no se puede hacer eso porque constituye un acto de abuso a un derecho. O por ejemplo, cuando aparecía esta situación de un candidato que pretendía que figurara en la boleta electoral su fotografía, ¿no? Y aparecía el candidato así, Fox, y decía, no, es que no está prohibido que aparezca como en la boleta la fotografía del candidato. Y lo que le dijo la Sala Superior, no es que no es así como se debe entender el principio de legalidad, de que tenga que existir una norma casi que diga, Vicente Fox está prohibido que aparezcas en la boleta haciendo la señal de la victoria y tu fotografía, sino más bien existe un principio. ¿Cuál es el principio? El principio de certeza y el principio de igualdad. Sí se dice qué elementos deben aparecer en la boleta. ¿Y por qué está construido de esa forma? Porque lo que pretende proteger es condiciones de igualdad. Se dice, aparece el nombre y los emblemas de los partidos, o bien una combinación de los emblemas de los partidos coaligados. Esto no implica que si no tuvieron la visión del legislador de decir no se vale esto, que esté permitido, ¿no? Porque entonces de la otra forma, ¿qué es lo que estamos vulnerando? El principio de igualdad, ¿no? Entonces tú tendrías una ventaja porque el dato de identificación es la cuestión que corresponde al nombre, ¿no? Bueno, ha habido ya algunas cuestiones novedosas en esto de las boletas, porque ahora también se puede incluir el sobrenombre, ¿no? Antes de que apareciera en la legislación, pues, se estuvieron dictando sentencias por el tribunal, donde decía, bueno, pues si te conoce coloquialmente por Chuy, pues Chuy Vázquez, ¿no? En fin, etcétera. Pero bueno, en fin, luego es esta cuestión que estaba señalando de los actos de fraude a la Constitución, a la ley. Luego, ¿qué debe o qué se ha establecido? Sobre todo en esta cuestión de derechos humanos. Todas las condiciones que tienen que ver con el ejercicio del derecho debe realizarse una interpretación amplísima, favorable. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es de facilitarte el ejercicio de ese derecho. No así cuando se trata de restricciones o limitaciones, porque ahí la forma de interpretar tiene que ser estricta, restrictiva, reduciendo a lo necesario, a lo idóneo, a lo proporcional dichas limitaciones, ¿no? Cuestiones, sobre todo cuando recordemos que muchas de las limitaciones que se establecen en materia de derechos humanos a veces son pues, conceptos así muy genéricos, ¿no? Respetando el orden público, la seguridad pública, la moral pública, etcétera, ¿no? Y entonces, pues estos conceptos, como dicen los teóricos del derecho constitucional, de textura abierta o con conceptos esencialmente controvertidos, ¿no? Y entonces es ahí donde se tiene que hacer
un ejercicio más riguroso, podemos manejarlo como lo utilizan en el derecho de los Estados Unidos, las categorías sospechosas, ¿no? Vamos a revisar con un mayor rigor, como autoridad administrativa o como autoridad jurisdiccional, cómo estás aplicando las limitaciones para ver que no resulten excesivas, desproporcionadas o no necesarias o no idóneas, ¿no? Luego, ya casi para ir concluyendo, la cuestión de cómo nosotros a través de nuestras determinaciones, resoluciones y sentencias podemos realizar una actividad compensatoria, es decir, hacernos cargo de realidades, de situaciones objetivas donde estemos contextualizando nuestras sentencias para efectivamente darles el mejor efecto, prever todo género de consecuencias para que después no nos vengan los incidentes por incumplimiento o problemas que se dan en la aplicación de nuestras determinaciones administrativas. Casi la función de las autoridades administrativas y de las jurisdiccionales es prever, tener esa perspectiva de ver todas las posibles soluciones y que no en ocasiones los utilicen aquellos que están obligados a cumplir con nuestras determinaciones para estar burlando el sentido de la ley, ¿no? Si decimos, oye, es que tienes que corregir el nombre de esta persona y todo eso, bueno, lo corrigen, pero como no me dijiste nada del suplente, entonces muevo al suplente. No, hay que decir, deja al suplente, corrige el nombre de esta persona y todo eso. ¿Por qué? Porque si no se hace, cada quien va a entender lo que conviene, ¿no? Como les decía, en estas cuestiones de representación proporcional, deja satisfechos a todos porque cada uno puede entender lo que quiere, lo que le conviene y pues, finalmente eso va a redundar en problemas para el cumplimiento o la ejecución de la ley, ¿no? Entonces, ¿qué distinto debe ser una sentencia o una determinación administrativa cuando estás compensando situaciones de desigualdad? Cuando te haces cargo de que indubio pro persona y todas las descomposiciones o aspectos particulares que pueda tener expresión muy genérico de indubio pro persona. Y así, por ejemplo, podemos hablar de indubio pro reo en el administrativo sancionador, indubio pro operarium en el laboral, el indubio pro chive, como se reconoció en la materia electoral, indubio pro fémina en cuestiones de paridad, etcétera. Y es la función que estamos haciendo los responsables de la actividad administrativa electoral y también del ámbito de la judicatura, como para compensar estas desventajas, en lo que se ha dado en llamar esta suerte de determinaciones o sentencias aditivas, que no es más que venir a compensar esas falencias, esas deficiencias del sistema jurídico que no dan puntual cobertura a situaciones de desventaja, ¿no? Que pensemos también en el caso de indígenas, personas mayores, niños, niñas, migrantes, etcétera, ¿no? Bueno, luego, caso Rosendo Radilla, donde se empieza a hacer esta cuestión ya en una determinación de la Suprema Corte de Justicia de lo que es control de constitucionalidad y convencionalidad. Y se empieza a establecer estas diferencias entre el control concentrado y difuso. Sí, se puede establecer este control difuso en el sistema jurídico mexicano, es un control ex oficio, inclusive por parte de las autoridades jurisdiccionales, en el ámbito de su competencia, y entonces examinan la corrección o validez, más bien no es para, se establece limitación, si se reconoce que precisamente como el Estado mexicano suscribió los tratados internacionales y no hizo reservas o declaraciones interpretativas sobre ese aspecto, a partir de que se reconoce la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es que obligan al Estado mexicano. Y entonces obligan, y ya finalmente lo dijo la Corte, todas las partes, tanto las partes resolutivas con las consideraciones que aparecen en la sentencia de la Corte Interamericana.
Y esto no le otorga un poder de inspección a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino más bien como autoridad responsable le obligan a cumplir como órgano del Estado, ¿no? Y esto, finalmente, con la contradicción de tesis 293 de 2011, aunque originalmente existían dudas de que si solamente eran aquellas sentencias en las que el Estado mexicano había sido parte, finalmente ya en la contradicción de tesis dijo no, inclusive en aquellas otras donde el Estado mexicano no sea parte, también le obligan al Estado mexicano como parte de un corpus común, corpus jurídico común, ¿no? Y entonces habla de los criterios de prelación en la aplicación de la normativa en materia de derechos humanos y establece Constitución, tratados internacionales, decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para finalmente concluir, pues no es que exista una primacía de un ordenamiento sobre otro, porque finalmente el principio fundamental es que el que proteja de mejor manera los derechos humanos, salvo que aparezcan restricciones en la Constitución, pues se tendrán que ajustar a lo dispuesto en la propia Constitución. Esta cuestión, luego un control ex oficio en materia de derechos humanos por los órganos judiciales, de tal forma que existe un control difuso, tanto locales como federales. Y luego, ya en la contradicción de tesis 293 establece la cuestión esta: autoridades en el ámbito de su competencia. Es un control oficioso sujetándose a los presupuestos formales y materiales y reglas procesales que rigen al propio órgano y en el entendido que rigen los principios de contradicción y congruencia. Aunque esto es oficioso, pues bueno, tiene que ser dentro del ámbito de la cuestión que es sometida a la decisión del propio tribunal, ¿no? Entonces, ya había mencionado los parámetros para el control de convencionalidad ex oficio, Constitución Federal y jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación, tratados internacionales, lo que serían los criterios vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son todas las sentencias, independientemente de que hubiera sido parte del Estado mexicano o no, la metodología para el control de la constitucionalidad, lo que se llama interpretación en sentido amplio, es decir, favorecedora de los derechos humanos, interpretación en sentido estricto, es decir, la llamada interpretación conforme. Como sabemos, existen distintos tipos interpretativos de la ley y entonces en ocasiones, más bien, lo ordinario es que coincidan todos y que nos permitan establecer el mismo significado, pero puede darse el caso que alguno de ellos, interpretando la legislación secundaria, choque con lo dispuesto en la Constitución, pero algún otro resulte conforme con la Constitución. Entonces debe optar el operador jurídico por ese tipo de interpretación, el que es conforme con la Constitución, y rechazar el otro tipo de interpretación. Y cuando, a pesar de que se hubiera seguido estos pasos, la interpretación en sentido amplio, la interpretación en sentido estricto, es decir, la conforme con la Constitución, y no sea posible establecer un significado que sea de acuerdo con la Constitución, es que opera la inaplicación, ¿no? Una parte que desde mi perspectiva pues sería bueno que también un poco más adelante se resolviera en este contexto de la control de convencionalidad y constitucionalidad, es lo que corresponde con la aplicación directa de la Constitución. Es decir, muchas veces aparece una institución en la Constitución, recuerden ustedes la parte de los artículos transitorios de la reforma del 2014, pues es más rica y parece que tiene un mayor contenido que el que aparece en el texto regular del artículo 41, 99 y 116, fracción cuarta en materia electoral, y entonces pues también cabe que se realice una interpretación directa de estas disposiciones. Y luego ya finalmente es la decisión que se adoptó en el caso Rosendo Radilla en cuanto a la cuestión de la jurisdicción militar, ¿no? Que no puede establecerse para los casos civiles. Y luego, ya para concluir, aquí creo que vamos a enfrentar dos tipos de interpretación o dos tipos de operadores jurídicos. Los operadores jurídicos
que se comportan más con una posición de la zona de confort, la ortodoxia interpretativa, cómo se comprende el sistema jurídico, y aquella interpretación que tiene más un carácter progresista en favor de los derechos humanos, donde se dan los juicios de ponderación jurídica, interpretaciones conformes, aplicaciones directas, atendiendo a estos principios pro persona, pro chive, pro femina, pro reo, etcétera, entre otras cuestiones, ¿no? Claro que existen limitaciones, y una de las limitaciones fundamentales es también que debe también examinarse y reconocer lo que se ha llamado como el principio de deferencia al carácter democrático y racional del legislador. Es decir, siempre lo que se debe hacer, o del punto de partida, es presumir la constitucionalidad y convencionalidad de las determinaciones administrativas y jurisdiccionales cuando se les está revisando, y a partir de esto es revisar si efectivamente se destruye esa presunción, y a partir de esto se puede invalidar el acto de autoridad, pero solamente hasta que se hace juicio. Y luego, bueno, también las dudas que aparecen, o lo que se haya dado en llamar como el argumento contramayoritario de los tribunales que controlan constitucionalidad, y se dice, ¿cómo es que un órgano que no tiene esa representatividad como el legislador va a revisar sus actos? El legislador es electo precisamente para eso, para realizar estas disposiciones, para establecerlas y todo eso. Y bueno, pues la respuesta que ya se ha dado, y me parece que resulta muy satisfactoria. Sí, es un argumento contramayoritario, pero fundamentalmente, ¿quién es el que finalmente establece esas funciones para el control de constitucionalidad y convencionalidad? Pues es precisamente esos representantes de elección popular. Son los que establecen el diseño constitucional como constituyente permanente, como legislador ordinario, y que reconocen los mecanismos de control de la regularidad jurídica de todos los actos, resoluciones y sentencias en la materia. Bueno, si no disponen ustedes otra cosa, yo aquí me detengo y les agradezco su atención. Muchas gracias.